Bienvenidos entonces a una última parte, casi diría que es opcional, en el sentido de que vamos a hacer un ejercicio de aplicación de alguna manera de algunos de los conceptos que vimos en la unidad que estamos viendo. El camino propuesto es el de tomar uno de los documentos del Papa Francisco para poder aplicarlo a algunos temas concretos que tienen, creo, una gran relevancia también para este momento que estamos viviendo en el país y en el mundo también, no solamente en nuestro país, sino que tienen relevancia también en otros ambientes. Entonces, la propuesta es la de proponernos ver cómo ve la doctrina social de la Iglesia lo que podríamos llamar dos modelos contrapuestos del mundo económico de hoy y que podríamos, por facilitarlo y sobre todo por crear una diferencia polar entre extremos, ¿no? El capitalismo y el colectivismo. Y con esta palabra queremos referirnos a, en fin, yo creo que se entiende bastante bien, a los principales modos en los que se plantea en el mundo de hoy, con matices y con un degradé, como en un espectro de colores, ¿no? Entre dos extremos que se van alternando, se van combinando de modos distintos. ¿Cómo responde el pensamiento social cristiano a las propuestas que hace el mundo de hoy para pensar la economía? Lo primero que hace es ponerse frente a ellos con una constante invitación a repensar la economía como un lugar humano de plenitud, como otros aspectos de la vida humana. No es el mundo de la economía el centro de la plenitud humana y sin embargo es un lugar donde la plenitud humana tiene también mucho que inspirar a la hora de plantear nuestras vidas. Como punto de partida, creo que es importante pensar en que una propuesta social, como una propuesta económica, dependerá muchísimo de cuál es la idea que se tiene del hombre, varón y mujer. Según lo que yo piense que es una persona, entonces el, el modelo que yo proponga tendrá que ver con ese fundamento, ¿no? Entonces, según lo que se piense de lo que es la persona, será la propuesta que se haga. Puedo pensar, por ejemplo, ya lo decíamos en la primera clase, creo, que si yo pienso que el ser humano es un animal más que lucha por la supervivencia del más apto, el programa que se va a sugerir en el ámbito económico va a ser el de la lucha, el de la supervivencia del más apto, y entonces dará lugar a una competencia feroz entre intereses en pugna. Si yo pienso que el ser humano es un individuo autosuficiente, autónomo, como lo piensa el liberalismo extremo, insisto, estoy hablando de polos, ¿no? Después hay muchos matices que hacen en el medio. Un individuo que no necesita pensar en los demás para lograr su propia plenitud, entonces voy a tener también una propuesta que sea coherente con el buscar mi propio interés, incluso en contraposición, es muy articulable con la posición anterior. Si yo pienso desde una perspectiva más colectivista, pienso en todo lo que tiene que ver con el socialismo en sus muchos matices y el comunismo, el marxismo en particular, pensar al hombre como parte de una estructura que es superior y más importante que el hombre, donde la persona es simplemente un nodo de una red y donde el individuo no tiene una identidad propia, sino que existe para la sociedad, para la estructura, entonces también el modelo que se proponga va a ser coherente con ese supuesto. Si la persona humana es pensada simplemente como el resultado del azar, de la casualidad, y que sigue reglas que están dadas por la dimensión biológica, entonces casi diría que no hay que hacer ninguna teoría, simplemente hay que dejar correr todas las fuerzas que están en juego y esas fuerzas serán las que tengan la última palabra. ¿Qué es lo que va a proponer el pensamiento social cristiano? Algo radicalmente distinto, y es que cada persona es
una hija de Dios invitada a existir con otros y a lograr una plenitud en el mundo que se les propone con otras personas de las que se sabe hermana. No sabemos hermanos, unos de otros nos pensamos, tratamos de pensarnos con nuestros conflictos, con nuestras diferencias, como hermanos que estamos llamados a vivir, a coexistir en un mundo muy lindo y al mismo tiempo complicado. De nuevo, lo que voy a hacer van a ser sencillamente simplificaciones, ¿no? Pero uno dice, pensemos si, en el individuo como un yo, aislado en medio del mundo, pienso en aquel famoso aforismo del liberalismo económico, del greed is good, es decir, es buena la ambición, y lo que mueve verdaderamente al hombre es la ambición, y se le suelen agregar también otros adjetivos, ¿no? Que el hombre es un ser ambicioso, perezoso, y que la economía ha de organizarse alrededor de ese principio. Voy a tener una propuesta adecuada a ese principio. Si por el contrario puedo pensar al individuo humano como un yo, sí, individual, pero también en un nosotros, entonces voy a poder hacer una propuesta que sea, obviamente, en mi opinión, mucho más rica, ¿no? Los problemas de los demás son, de alguna manera, también problemas míos. Simplificaciones, decía, tomemos, por ejemplo, lo que podríamos llamar el corporativismo y los desafíos que plantea, ¿no? Es decir, puede verse el corporativismo como una especie de consideración de la sociedad como un todo colectivo, donde lo importante es justamente el colectivo, no los individuos. Puede invitar a pensar en una sociedad en la que la responsabilidad de los individuos está diluida, y entonces uno no tiene responsabilidades en la sociedad, simplemente espera que se solucionen los problemas de la estructura, lo cual puede dar lugar, y eso es bastante clásico, a parasitismos, es decir, simplemente me dejo llevar por mis propios intereses en medio de un ambiente en el cual todo lo que yo pueda chupar de los demás lo voy a hacer. El nivel de conflictos que puedo llegar a plantear, de nuevo son simplificaciones, los conflictos que puede haber entre el bien común y el bien privado, el fuerte contraste que hay en una sociedad colectivista entre la iniciativa, que muchas veces sufre porque no se la valora, y la comodidad de permanecer en un sistema que funciona ya con reglas que a mí no me es permitido tocar, y que tampoco tengo yo responsabilidad de tocarlas, el cómo en un sistema corporativista se daña muchísimo la proactividad, y entonces la pasividad de los agentes es enorme y se distorsiona, ¿no? Aquello que hablábamos, para mí tan importante hoy, ¿no? De la subsidiariedad, es decir, que cada instancia se haga responsable de sus desafíos, contra eso, lo que llamábamos antes el parasitismo, ¿no? La propuesta es siempre la de pensar en la responsabilidad que tiene cada individuo dentro de un ámbito plural. La sociedad es plural y tiene unas dimensiones en las cuales hay relaciones que vienen dadas por la estructura, pero siempre hay que rescatar el valor del individuo. Si miramos al polo opuesto de la propuesta, a lo que podríamos llamar capitalismo salvaje, para diferenciarlo de otros capitalismos, porque hay socialismos y hay capitalismos en plural, lo que podríamos llamar el capitalismo paradigmático, decimonónico, y como más incluso caricaturizado, podríamos pensar que es un modelo que promueve el individualismo y el promover el bienestar del individuo por encima de todos los otros intereses que pueda haber en la sociedad. Suelen ser sociedades también fuertemente volcadas al consumismo como una manera de vivir enormemente centrada en tener y en las cosas, y que puede dar lugar a una enorme superficialidad, que es lo que suele suceder cuando uno se centra solamente en sus propios intereses. Los conflictos que se pueden plantear en este contexto son los de que por hacer valer mis propios intereses no me interese
el interés de los demás y entonces pueda aceptar estructuras de opresión y de exclusión, las condenas que hay no solamente por parte del pensamiento social cristiano, sino también de otros modos de pensar, de los modelos económicos que genera sobrantes, excluidos, descartes, como nos suele llamar el Papa Francisco, explotados. Podemos pensar en todo lo que fue la revolución industrial y toda la riqueza que generó, pero digamos, el exceso de atención a las ventajas descuidó el nivel de vida de aquellos que estaban trabajando en esa nueva manera de organizar la sociedad. Se plantean conflictos entre el mercado y el Estado, quién tiene la primacía, quién tiene el control, a quién se ha de dejar el rol conductor de las fuerzas de la economía. Y, y después esto que tal vez podría estar mejor en en el anterior punteo, que es la contraposición que puede haber, ¿no?, entre todos aquellos necesitados. ¿Qué necesitan? ¿Asistencia o promoción? Un tema que la Iglesia se ha planteado ya hace muchos años. De nuevo, la propuesta siempre es la de pensar estos desafíos desde la responsabilidad que me da el ser un yo que tiene derecho a plenitud y a un crecimiento económico y a un desarrollo personal también desde el punto de vista económico, social, pero con atención a un nosotros que me interpela de alguna manera. ¿Qué va a hacer frente a estos modelos el pensamiento social cristiano? Va a tratar de ser, lo ha tratado de ser siempre, por aquello de lo que llamamos la opción preferencial por los pobres, el ser la voz de los que no tienen voz. La Iglesia se propone aprovechar su voz, que la tiene socialmente, a favor de los más débiles. Y que va a tratar de ser de alguna manera una conciencia crítica de una sociedad que puede llegar a negar su vocación más profunda. Si yo pienso en la sociedad como un lugar de vivir como hermanos creciendo juntos, trabajando para hacer este mundo más vivible, cuando vea que hay elementos que me pueden alejar de ese propósito, entonces tener la valentía de alzar la voz para hacer sentir ese reclamo. No lo hace desde una convicción de ser una voz absoluta que ha de ser obedecida, no se propone de esa manera, sino que lo hace como una voz que, con fuerte conciencia del valor que tiene su voz, que en el fondo está tratando de defender al hombre de excesos a los cuales el mismo hombre se deja llevar, y lo hace desde una posición de servicio al hombre. ¿Qué es lo que hace entonces? Invita constantemente a pensar y a repensar el mundo social en el que nos movemos. Estamos en un país lleno de problemas, cada país tiene sus líos, nosotros tenemos una crisis profunda, y entonces, si prestamos atención a los avatares políticos y económicos del país, estamos en la lona, estamos en el horno, podemos buscar todas las frases que se nos ocurran, no estamos en una situación de paz y de desarrollo, y entonces también esta voz nos puede ayudar a pensar hacia adelante en modelos que nos ayuden a crecer de otro modo. Vivimos en un país con una pobreza congénita, dada por descontado. No me meto acá en diagnósticos. Casi diría que los diagnósticos de las causas son interesantes porque ayudan a tratar de no cometer los mismos errores, pero incluso si yo lo tomara en frío, diciendo esto es un punto de partida, entonces la situación en la que vivimos es dramática. Casi la mitad de la población del país en la pobreza, lo cual es un problema para todo el país, no puedo decir, no me interesa. Vivimos en un ámbito de violencia social, violencia verbal, violencia en las redes, a veces violencia, seria violencia en los ámbitos, en las ciudades y en los lugares donde nos movemos. Hemos sido protagonistas de ensayos fallidos de distinto signo, por un motivo o por otro, y todo esto nos tiene que desafiar a pensar un futuro. ¿Con qué criterios vamos a pensar ese futuro? Acá es donde la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento social cristiano quiere tirar ideas para poder pensar de un modo distinto.
Capitalismo, socialismo, pongamos esas palabras. ¿Cabe criticar esos dos modelos desde una posición neutra? ¿La Iglesia se pone de un lado o se pone del otro? No quiere la Iglesia, y nunca lo ha hecho, tratar de asumir uno de esos modelos para proponerlo, sino que se coloca desde una posición crítica, que lo que quiere es justamente despertar una conciencia crítica de las cosas que se están haciendo según un cierto análisis, que lo que quiere sobre todo es desafiar a la inteligencia. Y yo creo que eso es lo más importante del pensamiento social cristiano. Invita a repensar constantemente las condiciones en las que nos desarrollamos como sociedad. Es para mí el corazón de la propuesta del pensamiento social cristiano. El mundo puede ser distinto, como se le atribuye una frase a Einstein, perdón, pero podría ser de Miguel de Unamuno, podría ser de Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que nosotros vamos a hacer. Y en ese sentido, la voz del pensamiento social cristiano se hace sentir en la sociedad, trata de hacerse sentir en la sociedad. Vamos a tomar un documento. Habíamos hablado antes de que tal vez veamos dos, incluyendo también uno que tiene todo el interés, que es la Laudato Si. Yo quería tomar el último documento del Papa Francisco, que es la Fratelli Tutti, todos hermanos. Un documento sobre la fraternidad y la amistad social. La gran propuesta el pensamiento social cristiano es el de fomentar la amistad social, que sería el nombre por ahí más sociológico o político de lo que llamamos caridad, es decir, el amor que se propone como fundamento de las relaciones humanas. Entonces, ese documento forma parte de un camino que ha ido recorriendo este Papa en concreto. Podríamos hacer lo mismo con los trabajos de Benedicto XVI o de Juan Pablo II o de Pablo VI. Todos ellos han trabajado seriamente estos temas. En concreto, el Papa Francisco tiene tres documentos que forman una especie de tríptico de nuestras relaciones. El primero, con el que comenzó su pontificado, se llama La alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, y habla, podemos decir, de nuestras relaciones con Dios. El segundo tuvo mucho impacto en el mundo, en ámbitos no eclesiásticos, Laudato Si, alabado seas, que habla de nuestras relaciones con la naturaleza. Y el último, que habla de las relaciones entre nosotros, en un mundo marcado por los conflictos y por las contraposiciones y por las polaridades. El Papa quiere hacer una propuesta, que es la que vamos a recorrer muy rápidamente, espero, en esta clase. La estructura del documento sigue una clásica manera de trabajar los temas en la Iglesia, que sigue la propuesta de ver, juzgar y actuar. Primero, tratar de ver la realidad para poder hacer un análisis que ayude a un diagnóstico. Juzgarla, ver qué es lo bueno, qué es lo aprovechable, qué es lo que hay que tratar de corregir y luego proponer acciones concretas. Entonces, en un mundo con grietas, regresiones y miedos, va a decir en la primera parte, se ve la necesidad de buscar ejemplos. El Papa lo va a hacer con un texto que, como él dice, puede tomarse incluso como un texto sapiencial, ni siquiera palabra de Dios, que es la parábola del buen samaritano, ¿no? Una de las enseñanzas de Jesús armada alrededor de un relato lleno de contenidos interesantes de los que se pueden deducir como si fuera una fábula de las que estudiábamos en el colegio. A la hora de juzgar la realidad va a apoyarse también en el estudio de otros pensadores contemporáneos. Pienso en Paul Ricoeur, que es el que está detrás de la distinción entre prójimo y socio, por ejemplo, que el Papa la va a utilizar mucho, ¿no? Y no es lo mismo trabajar como hermanos que trabajar como socios. Y va a hablar también de eso, de las tensiones que existen en ese modo de funcionar. Y una tercera parte que va a hablar de las aplicaciones concretas, y la va a tratar de hacer a la luz de aquel relato de la parábola. Y va también a detenerse en otros temas que los dejo simplemente presentados en la diapositiva para seguir adelante. Entonces, ver, juzgar y actuar. En la primera parte del documento, lo que hago es sencillamente marcar el centro, el corazón de lo que quiere el Papa presentar. Es una propuesta de amistad social.
un diálogo en las diferencias, sin negar la propia identidad. No tenemos que ser todos iguales. No se busca un pensamiento homogéneo, sino que se busca un modo de trabajar nuestras diferencias hasta llegar, como va a proponer el Papa, a una diversidad reconciliada. No tenemos que pensar todos igual. Lo que tenemos que hacer es intentar vivir componiendo nuestros pensamientos de manera de buscar soluciones que nos ayuden a resolver los problemas que podemos verlo de modo distinto, pero podemos encontrar modos conjuntos de resolver. Y esto es importante frente a la incapacidad de la sociedad de encarar las crisis que se le presentan. Este documento fue escrito antes de la pandemia del COVID y es impresionante la actualidad que tiene, tanto frente a los desafíos que nos presentó la pandemia, como por ejemplo lo que está presentando ahora en las peleas entre eh, Rusia y Ucrania y tantos otros conflictos que se están dando en todo el mundo. Entonces, los títulos los presento sencillamente para que puedan verlos. Las sombras de un mundo cerrado, diagnóstico, un extraño en el camino, la parábola del buen samaritano, pensar y gestar un mundo abierto, es decir, usar la cabeza porque tenemos que hacer una sociedad que sea distinta, según un modelo que sea inclusivo y sano, lo cual requiere un corazón abierto al mundo entero, la capacidad de dialogar. Va a haber un capítulo fantástico, sobre el que les voy a pedir que hagan algún comentario, donde habla propiamente de la política y de los modos de hacer política. Un capítulo sexto que para mí es una propuesta social de primer orden para el país y ojalá pudiéramos trabajarla a fondo sobre el diálogo y la amistad social, cómo encontrar caminos para llegar a esa diversidad reconciliada, caminos de reencuentro, y luego una invitación a las religiones del mundo como protagonistas de la búsqueda de un camino de fraternidad universal. El fondo que está detrás del título de este documento es justamente: somos todos hermanos, somos todos hijos de Dios. Parte de la base el Papa Francisco de algo que dijo en su primer documento. Se suele a veces como intentar dejar de lado el discurso que tiene a Dios como referente, como si tuviera que ser eso reducido al ámbito de lo privado. Y él dice, puede ser, es una propuesta que está muy presente, pero no es lógico que siendo la mayoría de la población del planeta creyente, de un modo u otro, una religión u otra, no tenemos por qué excluirlo de entrada a Dios. Y justamente lo que él dice es, todas las religiones lo vemos a Dios como nuestro Padre y podemos, según como cada uno vea a su Dios, sabernos entre todos hermanos. Todo un punto de partida para pensar la sociedad. Entonces, en el primer capítulo, eso, habla el Papa de las tendencias del mundo actual. Podemos ver cómo las polarizaciones se multiplican en distintos países, en países desarrollados, en continentes desarrollados. En nuestro país no hace falta poner como demasiado la atención porque por todos lados hay tendencias a las polaridades que se pelean, hay problemas de desarraigo y de desconstrucción de valores. Pensemos en el mundo de la violencia que produce grandes migraciones y como hay poblaciones enteras que se mueven de un lado a otro, lo cual trae problemas también de contraposiciones, hay grietas que producen oposiciones y que producen como el repliegue de las partes en sus propias posiciones. Cuando una sociedad se disgrega, grietas, entonces es el lugar del nacimiento de las mafias, porque uno necesita protegerse de las agresiones de la otra parte y entonces tiene que buscar apoyos que no son los institucionales, sino que son justamente las de un submundo que se aprovecha. Hay un enorme desacople, esto ya lo venía hablando bastante el Papa Benedicto, incluso antes de ser Papa, un desacople entre el crecimiento enorme, exponencial de la técnica y un crecimiento de la ética que no acompaña el crecimiento de la técnica. Y contraposiciones en ese mundo de polaridades según los grados de desarrollo, en las cuales hay un fuerte crecimiento de la sociedad del bienestar en muchos ámbitos, y al mismo tiempo eso supone a veces el no llegar a pensar en que la plenitud está sobre todo en la felicidad compartida. No podemos pensar, creo, ¿no?, que entendemos todo lo que pasa en las películas sobre distopías como pequeñas minorías que viven a costa de
mayorías que son sometidas. Son pensamientos artísticos de alguien que lee el futuro como una salida posible de esa manera, en donde me encanta el juego de palabras que hace el Papa, en estas grietas, en estas peleas, en estas polaridades, en estas contraposiciones, se pasa del sálvese quien pueda al todos contra todos, ¿no? Voy a ver en el otro a un enemigo, a un competidor, en vez de ver a alguien a quien puedo ayudar y que me puede ayudar, que yo lo necesito y él me necesita. Una particular atención la va a poner el Papa en los movimientos digitales de odio, ¿no? Como las redes. Si bien uno dice Twitter, por ejemplo, tampoco es que todo el planeta participa de Twitter, pero los que participan de Twitter en gran medida lo hacen con una toxicidad que impresiona. Y se transforman los medios a veces más en lugares de contraposición que en lugares de diálogo. En vez de ser lugar de encuentro con los que piensan distinto, es un lugar de contraposiciones absolutamente irracionales. Hasta a veces ver los comentarios en los diarios, a las noticias que se hacen y las respuestas a los comentarios con un tono que uno no utiliza ni en la calle, ni en la casa, ni en ningún lugar. El Papa invita a la constitución de liderazgos y a pensar en lo que supone el liderazgo, y termina este capítulo con una fuerte invitación a la esperanza. Me venía a la cabeza una anécdota de la vida de Albert Camus contado por Simone de Beauvoir en sus memorias, cuando Albert Camus le vino a la cabeza el juntar a todos los científicos que estaban trabajando para las armas nucleares e invitarlos desde el pacifismo a dejar de colaborar. Simón de Beauvoir le dice, pero eso es poco, no es realista. Y entonces Camus le responde, realismo es atreverse. Realismo es atreverme a pensar una sociedad distinta a cómo está estructurada. Es una propuesta de esperanza en el caso de Camus desde el ateísmo, pero desde el humanismo profundo que movía a este autor. El segundo capítulo se va a centrar sobre la propuesta de lectura de un texto de hace 2000 años, pero que puede inspirar el pensamiento de hoy, la parábola del buen samaritano. Y habla de cómo un hombre ajeno al pueblo judío se acerca a un judío lastimado, a pesar de que incluso judíos que hubieran debido acompañarlo y sanarlo, lo dejaron de lado. Y entonces nos invita a mirar, lo hace Jesús, como un hombre que no parecería estar obligado a ayudar, siente en su corazón la responsabilidad de acercarse a ayudar al que está caído. En una sociedad en la que podemos tener la tentación de caer en grupos cerrados, en los cuales cada uno defiende sus intereses, dice el Papa con algo que me parece enormemente poético y real, filosófico, antropológico, de un humanismo enorme, y es, todos, creo que es así, ¿no? Todos llevamos en el corazón el cuidado del otro como inscrito en nuestro corazón. Vemos a alguien caído y por ahí no sabemos cómo, pero sentimos como la necesidad de mirarlo y decir, ¿cómo me gustaría poder ayudarlo? Y el Papa dice, respondamos a ese impulso interior. La persona caída es la que debería definir todos los proyectos sociales, políticos y religiosos. Por así decir, los que estamos bien podemos cerrarnos a nuestros intereses y crecer nosotros, pero nos invita a ver que el mundo no está formado solo por los que la pasan bien, sino también en aquellos que van a, de alguna manera, sufrir, en el sentido más elemental de la palabra, no violento, el efecto de nuestras decisiones. Tener la mirada puesta en aquellos que no tienen las facilidades que tenemos. Un parrafito creo que tiene mucho que ver con nuestra idiosincrasia, cuando dice que el herido no sea una excusa para nuestras divisiones. Alguien toma la palabra de los pobres y empieza a atacar a los eventuales ricos. Uno está en un lugar de comodidad y empieza a denostar a los pobres por perezosos y no sé qué, y el perezoso, perdón, el caído, en vez de ser un lugar de encuentro, es un lugar de contraposiciones. El mundo desigual en el que nos movemos está muchas veces marcado, manchado por complicidades e hipocresías. Y el Papa lo que va a tratar de hacer es justamente de levantar esto. Un párrafo que me parece brillante, y para nosotros argentinos me parece brillante, es que viendo los problemas del país no podemos pensar que el responsable es el gobierno, y sería infantilismo
que pensáramos que las respuestas a los problemas del país los tiene el gobierno, sea cual sea. Lo tenemos como sociedad, cada uno desde su lugar. Pero es necesario que busquemos un nuevo nosotros, es decir, buscar formas de cohesión social que nos permitan trabajar juntos. Es el gran desafío que creo que tenemos como país. Ahí van, se me escaparon los títulos, ¿no? Son los títulos del capítulo 2, que los podrán ver después en la presentación. El capítulo 3, me gusta el juego de verbos, pensar y gestar un mundo abierto. Para poder tener un país distinto tenemos que pensarlo y después tenemos que gestarlo. Y entonces ahí nos recuerda el Papa cómo la altura del valor, la categoría de una persona se mide por el amor que es capaz de poner en las cosas que hace. Y entonces es donde entra la propuesta de la amistad social. No se trata de aferrarme yo a una identidad que me separa de los demás, sino justamente buscar puntos de contacto, puntos de encuentro. Y la propuesta de la amistad social me está diciendo que la fraternidad es mucho más que una especie de ecuación de conjugar la libertad más la igualdad. La libertad, fíjense que son los grandes principios de la Revolución Francesa, que son un enorme robo, por así decir, de la identidad cristiana. Libertad, igualdad y fraternidad. Tenemos ya, como dice algún autor que me gusta, un sistema político inspirado en la igualdad, que es el marxismo, uno fundamentado en la libertad, que es el liberalismo, y faltaría completarlo, no uno alternativo, con uno de la fraternidad que es capaz de juntar esos dos extremos de alguna manera. La sociedad es mucho más que la suma de individualidades. No es lo mismo una sociedad fraterna que la suma de individualidades libres. Un individuo es autónomo e independiente. Una persona es siempre alguien con vínculos, abierta a vínculos, necesitada de vínculos. Me ayuda a pensar esto distinto. Y no se trata simplemente de hacer un propuesto general de benevolencia, ¿no? Diciendo, bueno, seamos todos buenos, hagamos todas las cosas lindas, sino que se trata de pensar un modelo de sociedad que nos ayude a cambiar la matriz que constituye hoy el entramado de nuestra sociedad. Si no, viviríamos con eso, una alegre frivolidad de, bueno, yo tengo mis problemas resueltos, tengo una posición económica bastante buena o lo suficientemente cómoda como para no necesitar complicarme la vida por los demás. Y me dice, la conciencia me dice, hay algo que podés hacer, la solidaridad es algo que está en tu corazón de alguna manera. La solidaridad bien entendida, porque la solidaridad no es el asistencialismo que inutiliza al otro, sino que es otra cosa, ya lo vimos. Entonces, el pensar la sociedad como una sociedad justamente, como una comunidad, me ayuda a pensar el modo de organizar el trabajo, los intereses, incluso la distribución de los frutos de esa sociedad de un modo distinto, tal vez, al que lo puedo estar pensando hoy. El capítulo 4 retoma un tema que lo ha tratado Benedicto en la Caritas in Veritate, uno de sus documentos, y es el de recuperar la gratuidad como valor en la economía. Las relaciones no son solamente contractuales y de intercambios de valor, no son mercantilistas las relaciones que tenemos. Es importante, pero uno sabe, por ejemplo, que la relación con un proveedor en una empresa no es solamente de el justo pago por lo que te doy, sino que también está hecho de una amistad que no es la amistad de compinches, pero que está hecha de confianza en el otro, de confianza en las personas con las que hablo, y en esas relaciones lo contractual no es la esencia de lo humano, es necesaria la justicia, pero la gratuidad es un valor que enriquece y embellece esas relaciones. Hablando del modo de la necesidad de pensar un mundo abierto, se pone una contraposición en la época de la globalización como
la pandemia ha lastimado la globalización y se han producido como cerramientos, ¿no? En muchas sociedades. Y el Papa invita otra vez a pensar la relación entre lo global y lo local, el saber valorar lo global sin descuidar lo local, valorar lo local sin descuidar lo global, con el riesgo de caer en un indigenismo cerrado, ¿no? Perdón, pero algunas defensas de valores culturales, por ejemplo, de minorías, a veces se transforman en modelos que le hacen daño a la misma comunidad menor. Habrá que escucharlas, pero el indigenismo cerrado lo pone como un límite. Y después habla también de otras globalizaciones en las que, por ejemplo, también estamos en un planeta en el cual los países pequeños no tienen recursos, a veces políticos, para poder hacer valer sus intereses o sus necesidades. Uno de los mejores capítulos en el que les voy a pedir que hagan un comentario es el capítulo 5, donde habla de la política. Es impensable imaginarse un mundo sin política, porque la política es esencial a la vida de la persona humana, que es una persona, ya lo decía Aristóteles, un animal político, un animal llamado a vivir en sociedad, no solamente, como dice, perdón, con enorme frivolidad, Yuval Harari en Homo sapiens, Homo Deus, por una mera cuestión de conveniencia. Es mucho más profunda la realidad, ya lo han criticado otros más importantes que yo, simplemente lo nombro. Y el Papa primero una gran defensa de la política como lugar de la plenitud humana, y después hace un análisis muy interesante que ha sido muy poco leído, porque esto hubiera ahorrado muchas críticas, también, como a los dos grandes polos del pensamiento económico contemporáneo, el liberalismo y el populismo, puestos otra vez como polos. Y entonces va a hablar, por ejemplo, el populismo. Es muy interesante cuando habla de que el populista lo que hace es tergiversar la noción de pueblo y se erige como minoría que absolutiza la noción de pueblo y la toma como propietario y considera como antipueblo todo aquello que no pertenece a lo que ellos piensan. Una crítica es feroz, y entonces hay tela ahí como para analizar nuestro propio modo de vivir en Argentina este valor. Y el liberalismo, lo mismo, que tomado en su noción más elemental, es un sistema que piensa sobre todo en la autonomía de los individuos, lo cual puede llevar a la autonomía de los grupos, al poder que se instala alrededor de grupos de interés, y entonces va a haber una crítica bastante fuerte, y entonces creo que es muy importante leer despacito esos dos párrafos a los que dedica el Papa para pensar en una forma de pensar la sociedad en la que vivimos, para proponer alternativas en el diálogo que tenés con tus amigos, con tus colegas, en tus intereses políticos también. El Papa va a hacer una crítica bastante fuerte de lo que él llama el paradigma tecnocrático, es decir, una sociedad que se construye alrededor del rendimiento de los instrumentos y que no se fija en la centralidad de la persona, y entonces la persona termina siendo simplemente una variable más, como decíamos en las clases anteriores. Y repropone la necesidad de pensar la economía desde la caridad. Dice, no es un concepto naif, ingenuo, sino que es algo que es profundamente necesario para tener una sociedad que sea por lo menos justa, diría, ¿no? Y que eso supone acercarnos a aquellos que menos tienen, para tratar de, efectivamente, en un nosotros, tirar de todos para arriba. El Papa va a marcar claramente el papel de los gobernantes, y acá, para todos los signos políticos, hay una gran llamada de atención que espero les esté llegando de alguna manera. Es bastante jugado, siempre al Papa le encanta la palabra ternura, porque así lee él la relación de Dios con los hombres y como invita a que los hombres se relacionen con Dios, ternura. Bueno, a veces las relaciones con Dios son más bien racionales o solamente sentimentales, y dice, incluso la ternura es un valor político y no es debilidad, sino que es un modo de pensar las relaciones humanas que es bastante rico. El capítulo 6 es otra joya,
que me parece que está muy inspirado en su experiencia como jesuita y que propone un modelo de diálogo en el cual no se esconden las diferencias, ni se trata, por supuesto, de avasallar la posición del otro, considerándolo enemigo y aplastándolo, sino animándonos a escuchar siempre al que piensa distinto con la actitud de quien acepta que el otro puede tener propuestas valiosas. Y entonces la propuesta de diálogo me parece fantástica, también como para darla despacito y plantearla incluso a nivel de la empresa, a nivel de las relaciones sociales, a nivel de la política, por supuesto. Y la propuesta es la del diálogo frente a la individualidad egoísta y a la violencia, ¿no? Sálvese quien pueda, el todos contra todos. Yo tengo mi opinión y entonces la voy a imponer desde una posición de izquierda, de derecha, del medio, de arriba, de abajo, lo que sea, ¿no? Entonces, qué duro que es cuando por falta de diálogo hay instancias que se imponen a los demás y que terminan como anquilosándose, reservándose para ellos los beneficios que da el poder. Poder como un lugar de, de fuerte corrosión de la sociedad. El Papa también va a ser un capítulo que sería también como muy inspirado en cosas de Benedicto, a pesar de que son suyas propias, de que el diálogo no supone que todas las opciones valen exactamente lo mismo y que no hay una verdad de fondo, sino que hay una posibilidad de llegar a valores comunes que son más comunes de lo que nos imaginamos. Pongámoslo sobre la mesa y no tengamos miedo de escuchar cosas que me puedan sonar raras, porque en el fondo, con un diálogo abierto, vamos a ser capaces de llegar a verdaderos valores comunes, a valores compartidos, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, por creyentes y por no creyentes. La Iglesia no tiene miedo de dialogar con una ética, por ejemplo, que no considere a Dios como una instancia, porque tenemos tantos valores comunes. No supone el diálogo que yo abandone mis convicciones, sino que yo soy fiel a mis principios y los demás son fieles también a los suyos. Pero podemos lograr a través del diálogo, a través de una diversidad reconciliada, buscar caminos de superación. Somos seres políticos, inteligentes, capaces y también afectivamente dispuestos a entender a los demás para tratar de buscar juntos soluciones que pasen por arriba. ¿Cuántas expresiones del arte hay? Del valor que tiene, ¿no? La bondad en la vida de todos los días. Y que no es, insisto, una ingenuidad. Un séptimo capítulo en el cual el Papa va a proponer caminos de reencuentro, nos va a llamar, ¿no? Así como propuestas de diálogo que vayan sanando grietas. Es necesario trabajar por la paz, dice un tema muy suyo, como un trabajo artesanal. No hay manuales, no hay tablas de doble entrada, no tenemos un Stahlumbaum para ir a buscar la tabla que me resuelve los problemas de una determinada situación, sino que cada relación necesita de una obra de arte, de diálogo, de encuentro entre personas distintas para buscar sus puntos en común y modos de resolver. El Papa utiliza mucho una imagen, la de que cada abrazo es artesanal, no hay un abrazo igual a otro, sino que cada uno tiene una intensidad propia, un gesto propio entre personas distintas. Se trata de vivir no solamente de una verdad que se impone con frialdad, no de una justicia que reparte de un modo absolutamente igual e insensible, sino también de una misericordia que le da música a encuentros que son problemáticos. También un lindo párrafo que el Papa le dedica a los temas del perdón y la venganza, ¿no? El perdón como una categoría política ha sido muy trabajado en los últimos años. Estoy pensando en la Europa de la posguerra, en la España posterior a la guerra civil, en muchos contextos en los cuales el perdón, en Sudáfrica, por ejemplo, después del apartheid, el perdón trabajado de una perspectiva política, de vuelta, no es un concepto naif, sino que es un realismo que permite construir relaciones sólidas en sociedades modernas. Y la venganza, por supuesto, que nunca es solución para ninguno de los problemas. El documento va a terminar con una invitación a todas las religiones a declararse a favor de ese modelo de fraternidad universal. Todos hijos de Dios, incluso en distintas religiones, que podemos aprender a empezar a hablar como hermanos.
porque el fundamento último de nuestra sociedad es que somos todos hijos de un mismo Dios, de un Dios común, de un Padre común, y que es capaz de construir esto de una manera mucho más rica que la de la sola búsqueda de equilibrios, de la justicia. La fraternidad va mucho más allá. El mundo se construye de muchas maneras, a través de la familia, a través de las relaciones sociales y también de la diversión y de el esparcimiento y tantos lugares en los cuales somos nosotros mismos con nuestra gente querida. Pero el trabajo verdaderamente es un lugar donde esa realidad aporta muchísimo. Si logramos descubrir el valor del trabajo como un lugar de convivencia, como un lugar de aunar esfuerzos inspirados por un amor no libre de conflictos, podemos entonces repetir las palabras de un poeta americano, libanés, de adopción americano, que era cristiano, ¿sí? Originalmente, me refiero culturalmente, ¿no? Él decía, el trabajo es el amor hecho visible. Work is love made visible, dice Khalil Gibran, ¿no? Una gran idea como para pensarla cuando uno está metido en conflictos incluso. Quería terminar presentando frutos de algunos diálogos que hemos tenido. Estoy pensando en el IAE, hace unos años tuvimos sesiones de trabajo con empresarios. Me gustó porque uno de ellos decía, no tenerle miedo de pensar que mi negocio tiene una utilidad social. No tengo que tener, por así decir, una parte del presupuesto hecho para beneficencia. Mi trabajo bien hecho tiene valor social. Estoy colaborando con la sociedad, dándole de comer, dándole servicios, construyendo puentes, construyendo sistemas. Eso está ayudando. Hacelo bien. No tenerle miedo a hacer negocios, porque no hago negocios con las necesidades de la gente, sino que el trabajo mismo es un intercambio de riquezas en los cuales yo pongo de mi parte mientras otro pone parte de la suya. Conflictos no van a faltar, pero pensarlo de esta manera es algo que me enriquece. Se preguntaba uno de los empresarios, todo esto tiene una serie de consecuencias. Dice, ¿estamos verdaderamente dispuestos a que el bien común tenga presencia más allá de estar en el discurso? Dice, seamos sinceros, hagamos un ejercicio de autoevaluación. ¿Estoy preparado para esto? Entonces sí, llevarlo a otros. Pero tengo que hacer un primer trabajo para mí. Se preguntaba con bastante fuerza. Si por 2 o 3 centavos más estoy dispuesto a hacer algo a cualquier precio. Si por ahí lograr una ventaja competitiva de mi producto, estoy dispuesto incluso a renunciar a ciertos principios. Así que todo el pensamiento social cristiano parte de una proposición ética, decir, mi trabajo tiene una fuerte posibilidad de construir un mundo mejor. Acá terminamos las propuestas y los invito, por supuesto, a leer los documentos por su propia cuenta. En particular, les voy a dejar algunas tareas en el aula y en la que tengo particular interés es en la lectura del capítulo 5 de la Fratelli Tutti, que se lo podrán encontrar propiamente en el aula. Muchas gracias y nos veremos cuando Dios quiera.